Imagina un mercado de esclavos en el foro romano. El subastador anuncia: joven griego de 12 años alfabetizado, la puja comienza en 100 denarios. ¿Quién ofrece más? Una marca en los pies del muchacho indica que es recién capturado. A su lado, un campesino tracio, agotado, se vende por apenas 500 denarios. En la tarima, una joven siria, cuya belleza es su principal valor, alcanza los 6.000 denarios. ¿Cómo decidían los romanos el precio de una persona? ¿Qué factores influían en esos valores? ¿Y cómo se comparan esas cifras con el dinero actual? Vamos a analizarlo. Los mercados de esclavos eran el núcleo del comercio esclavista en Roma, donde las personas se compraban y vendían con la misma naturalidad con la que hoy adquirimos un teléfono. Los romanos, amantes de la burocracia, documentaban cada transacción con contratos, recibos y pruebas escritas de la entrega de personas, no de mercancías. Estos registros nos ofrecen una visión cruda de la esclavitud en la Roma antigua, una práctica que permeó la vida romana desde los orígenes de la ciudad hasta la caída del Imperio Occidental. Los precios de los esclavos variaban con el tiempo, afectados por guerras, la economía y los cambios sociales. Este análisis se centra en el periodo del siglo I a.C. al siglo II después de Cristo, ya que es la etapa mejor documentada. El Corpus Inscriptionum Latinorum, una extensa colección de inscripciones latinas, dedica 16 de sus 17 volúmenes al periodo imperial. Asimismo, cerca del 90% de la literatura romana conservada, incluyendo obras de autores como Cicerón, César y Lucrecio, proviene de esta era. En total, más del 90% de las fuentes sobre Roma antigua corresponden al último 40% de su historia, lo que hace de este periodo el más fiable para los historiadores. Además, este fue el auge de la esclavitud romana. Tras las campañas de César, los mercados se llenaron de cautivos, mientras la economía romana mantenía cierta estabilidad, a diferencia de siglos posteriores marcados por la inflación y el colapso monetario. Esto nos da una imagen clara del funcionamiento del mercado de esclavos, con precios consistentes y un sistema bien establecido. En esencia, este periodo de 250 años es ideal para estudiar debido a la abundancia de fuentes y la madurez del mercado esclavista. ¿Qué determinaba si un esclavo valía 500 o 5.000 denarios? Los romanos aplicaban un enfoque frío y calculador, valorando a las personas como si fueran ganado. El origen era un factor clave. Los griegos, vistos como cultos y menos propensos a rebelarse, eran muy demandados para tareas domésticas, cuidado de niños o como secretarios. Los galos y germanos, valorados por su fuerza, eran ideales para trabajos físicos o como gladiadores, aunque los galos tenían fama de rebeldes, mientras que los germanos se consideraban leales. Con frecuencia, los esclavos eran adquiridos específicamente para tareas arduas, como la agricultura, la construcción, la minería o incluso como guardaespaldas, especialmente si tenían experiencia como gladiadores. Los esclavos provenientes del Oriente, como sirios, fenicios y judíos, eran percibidos de manera distinta, valorados por sus habilidades en oficios, finanzas y comercio. Se les consideraba astutos y expertos en negocios, por lo que solían ser comprados para gestionar propiedades o supervisar negocios lucrativos en nombre de sus amos. Los esclavos de regiones recién conquistadas eran más baratos, pero su valor aumentaba a medida que estas regiones se romanizaban, adoptando el latín, la lectoescritura y las costumbres romanas. Otro factor clave era la educación y las habilidades. Los esclavos sin cualificaciones ocupaban los precios más bajos, mientras que aquellos con oficios especializados, alfabetización o educación clásica, especialmente si dominaban el latín u otros idiomas, alcanzaban valores mucho mayores. Un esclavo sin habilidades especiales podía costar unos pocos cientos de denarios, pero un artesano cualificado podía valer hasta 10 veces más. Plinio el Joven menciona un zapatero vendido por 4.000 denarios, mientras que un legionario ganaba unos 20 denarios al mes. Las profesiones intelectuales eran aún más cotizadas. Un gramático griego podía costar 10.000 denarios y un médico hasta 20.000 denarios, el precio de una casa pequeña en Roma. El poeta Marcial relata que un cocinero especializado en platos exóticos se vendió por 100.000 denarios, equivalente a una finca rural, y un actor griego, Panergos, alcanzó los 700.000 denarios. Estos esclavos no solo eran trabajadores, sino símbolos de estatus que reflejaban la riqueza y el gusto de sus dueños. La edad también influía significativamente. Los esclavos entre 15 y 25 años eran los más costosos, lo suficientemente maduros para trabajar duro y lo bastante jóvenes para durar décadas.
Los niños de inversión arriesgada, a menudo vendidos a bajo precio o incluso regalados junto a sus madres, ya que su supervivencia no estaba garantizada. Sin embargo, a partir de los 10 años, su valor comenzaba a subir, vistos como inversiones prometedoras por su facilidad para ser entrenados. Las familias ricas a veces compraban niños para criarlos como compañeros de sus hijos, y estos esclavos nacidos en casa, Berna, eran muy valorados por su lealtad. Después de los 25 años, el valor de un esclavo disminuía, y a los 40 podía valer la mitad de su precio máximo. A los 50, solo los esclavos con habilidades especializadas mantenían valor. Muchos ancianos eran liberados no por generosidad, sino para evitar los costos de su manutención. Hay registros de esclavos de 60 años vendidos por apenas 100 denarios o menos. No obstante, había excepciones. Un médico experimentado o un administrador confiable podía mantener un buen precio gracias a su experiencia. Pero para la mayoría, envejecer significaba perder relevancia. En cuanto a los rasgos físicos, la fuerza era crucial para los trabajadores. Un esclavo robusto, apto para labores agrícolas o de construcción, valía mucho más que uno débil o sin experiencia en trabajos físicos. En las audiencias, los tratantes de esclavos solían hacer que los esclavos levantaran o cargaran piedras pesadas para demostrar su fuerza y resistencia. Cualquier imperfección visible, como cojera, deformidades o enfermedades crónicas, podía reducir drásticamente su precio. Sin embargo, para los esclavos destinados al servicio doméstico, los criterios eran completamente distintos. La belleza era el factor principal, especialmente para jóvenes de ambos sexos. Se valoraban la piel clara, el cabello atractivo, los rasgos simétricos y las manos delicadas. Para maximizar su atractivo, los esclavos eran alimentados, arreglados y sometidos a tratamientos cosméticos antes de la venta. Una apariencia exótica, como la piel oscura, también podía aumentar su valor. Algunos romanos ricos incluso diseñaban sus casas con esclavos de un mismo perfil estético, como todos blandos de Britania o todos etíopes de piel oscura. El proceso de inspección en el mercado era invasivo y humillante. Los compradores revisaban dientes, músculos y piel en busca de marcas o cicatrices, y los esclavos eran obligados a saltar, correr o realizar tareas físicas en el acto. Aunque en teoría los vendedores debían declarar cualquier defecto o enfermedad, en la práctica solían ocultarlos. El género, como quinto factor clave, dividía el mercado en dos categorías distintas. Los hombres eran más comunes y los adultos sanos se consideraban la mano de obra más versátil, con una demanda constante y precios estables, determinados por preguntas prácticas. ¿Puede trabajar? ¿Qué tan duro y por cuánto tiempo? Las mujeres, en cambio, eran evaluadas con criterios más complejos. Aunque realizaban labores domésticas, como cocinar o trabajar en talleres textiles, su precio también dependía de su juventud, belleza y virginidad, cualidades que podían elevar su valor significativamente, a veces superando su capacidad laboral. Una joven atractiva podía venderse por 6.000 denarios, mientras que un hombre de la misma edad podría costar solo 2.000 denarios. La capacidad reproductiva también influía. Las mujeres en edad fértil, capaces de tener hijos que automáticamente serían esclavos, eran vistas como una inversión a largo plazo, especialmente en grandes propiedades. Algunos roles femeninos específicos tenían precios elevados. Las nodrizas, por ejemplo, podían costar 3.000 denarios o más, ya que muchas romanas adineradas evitaban amamantar por considerarlo indigno. Las parteras y las mujeres expertas en cosmética, peinado o cuidado de la piel también eran muy valoradas. El atractivo sexual, tanto en muchachas como en muchachos jóvenes, era otro factor que a menudo determinaba su precio. En muchos casos, se les valoraba más por su potencial para la explotación sexual que por su capacidad laboral. Estas características a veces se mencionaban explícitamente en las descripciones de venta, elevando los precios a niveles comparables con los de artesanos élite. Los precios de los esclavos en Roma estaban determinados por las fuerzas del mercado, con la oferta y la demanda como factores clave, aunque las fluctuaciones podían ser extremas. Las guerras eran el principal impulsor. Tras campañas exitosas, las legiones traían miles de cautivos, saturando los mercados y abaratando los precios. Por ejemplo, después de las conquistas orientales de Pompeyo, la abundancia de esclavos llevó a quejas de los comerciantes por la caída de sus ganancias. Se calcula que las guerras gálicas de César introdujeron cerca de 1 millón de esclavos al mercado. En tiempos de paz prolongada, los precios subían, ya que para el siglo II después de Cristo, con fronteras estabilizadas y menos conquistas, el suministro de cautivos disminuyó. El mercado pasó a depender más de la cría interna y el comercio con tribus externas. La ubicación también influía. Roma, como mercado prestigioso con compradores ricos,
tenía los precios más altos. Un esclavo que costaba 2.000 denarios en la capital podría valer solo 800 en una ciudad fronteriza. En Egipto, los precios eran menores debido a sus rutas comerciales con Nubia y el Mar Rojo. La estacionalidad también afectaba. Los trabajadores agrícolas eran más caros antes de la cosecha, cuando la demanda de mano de obra crecía, y podían costar un tercio menos después de la cosecha. Los comerciantes astutos compraban en invierno cuando la demanda caía y revendían en primavera antes de la siembra. Para ilustrar cómo los romanos valuaban a los esclavos, consideremos algunos casos. Un galo de 22 años, fuerte y apto para la agricultura, pero con 2 dedos menos en la mano derecha. Un griego de 55 años, bilingüe en griego y latín, experto en filosofía y retórica, pero perjudicado por su edad. Un niño númida de 11 años, sano, rápido para aprender y de apariencia exótica, pero sin habilidades específicas. Una joven siria de 17 años, bella.